Formando un cañón. Si un río empezó a formar un valle hace millones de años, ¿qué tamaño crees que tendrá hoy este valle? En Arizona, Estados Unidos, el río Colorado ha erosionado la roca durante unos 6 millones de años, formando un valle muy profundo y de laderas escarpadas. Es el famoso Gran Cañón del Colorado. En algunos puntos el Gran Cañón mide más de 1,5 kilómetros de profundidad y 29 kilómetros de ancho. En las escarpadas laderas del cañón pueden verse tales como muchas capas de roca coloreadas, tales como granito, caliza y arenisca. Algunas rocas de la parte más profunda del Gran Cañón tienen unos 2.000 millones de años. El río Colorado en Arizona discurre al fondo del Gran Cañón. Al atardecer, las rocas adquieren tonos rojos. Donde los ríos se unen al mar. El lugar donde un río termina, ya sea en el mar, en un lago o en otro río, se llama desembocadura. La desembocadura en el mar de un río es una zona donde se acumulan sedimentos fluviales. El río arranca arena y tierra de sus riberas y junto con la arena y tierra que la lluvia arrastra hacia él, las transporta hacia el mar. Cuando en la desembocadura de un río no se producen fuertes mareas o grandes oleajes, la tierra y arena se van acumulando hasta formar una especie de isla que divide el río en dos brazos que fluyen hacia el mar. A medida que esta isla central se hace mayor, se forman otras pequeñas islas en los brazos del río. Sucesivamente, islas y brazos aumentan y se multiplican hasta formar en la desembocadura una gran llanura por la que fluyen los múltiples canales del río. Esta llanura, que suele tener forma de triángulo, se denomina delta. Su nombre procede de una letra del alfabeto griego llamada delta, que tiene forma triangular. Los deltas de los grandes ríos tales como el Mississippi, el Nilo y el Amazonas, tienen una anchura de varios cientos de kilómetros. Estos deltas se han formado a lo largo de miles de años y seguirán creciendo durante muchos años más. En las islas del delta de Okavango, en Botsuana, África Meridional, crecen árboles y matorrales. Una franja de tierra firme a orillas de un delta.
Pasó, esto es por pequeño. Los lagos. Un lago es una porción de agua rodeada de tierra. Puede ser pequeña como un estanque o tan grande que no vemos lo que hay al otro lado. El lago más grande del mundo es el Mar Caspio, entre Irán y la Unión Soviética, con una extensión de 371.000 kilómetros cuadrados. La mayoría de los lagos son depresiones de la superficie terrestre que se han llenado de agua. Gran parte de esas depresiones las formaron los glaciares. Hace muchísimo tiempo, durante la época glaciar, fluían de los polos grandes masas de hielo que cubrían muchas zonas del mundo. A medida que el hielo se deslizaba lentamente por la tierra, fue formando grandes depresiones en la roca y unos valles muy profundos. Al derretirse el hielo, las depresiones se llenaron de agua formando los lagos. El agua de los lagos procede generalmente de la lluvia, que a través de ríos y arroyos alimentan el lago. Otras veces procede de manantiales subterráneos. En ocasiones, cuando un río arrastra mucho lodo y arena, puede cerrar el curso de sus aguas y formar un lago natural. También puede formarse un lago artificial construyendo una presa para que embalse las aguas de un río. Los lagos de montaña se alimentan de manantiales y de la nieve y el hielo derretidas. Aguas subterráneas. No toda el agua de la tierra se halla en los ríos, sino que una gran parte de ella se encuentra debajo de tus pies, bajo tierra. Cuando llueve, la mayor parte del agua penetra en la tierra por entre las capas de roca. El agua sigue descendiendo hasta topar con roca sólida que no puede atravesar y entonces se extiende y se filtra por los resquicios del suelo. La capa superior de las aguas subterráneas o manto acuífero recibe el nombre de nivel freático. Cuando llueve mucho, el agua subterránea llena todos los huecos que haya en su camino y hace crecer el nivel. Cuando este nivel freático alcanza la superficie del suelo exterior, brota un manantial que en ocasiones constituye el origen de un río. El agua subterránea es fresca y pura y tiene un buen sabor, y la gente cava pozos para obtenerla. En casi todas las partes del mundo hay agua subterránea, incluso en los desiertos, aunque en estos se encuentra mucha profundidad. Un manantial brota entre las rocas y cae en el río. Rocas, manantial, manto acuífero, lago, manto acuífero. Estalactitas y estalagmitas. Muchas cuevas y cavernas contienen una especie de carámbanos de piedra que penden del techo o surgen del suelo. Estas formaciones, a veces gruesas como el tronco de un árbol, suelen encontrarse en cuevas de caliza. Los carámbanos que penden del techo se llaman estalactitas y han sido formadas por el agua que se filtra por las grietas del techo de la cueva. El agua contiene partículas de un mineral llamado calcita y cuando parte de esta agua se evapora, quedan fragmentos de calcita adheridos al techo. Cada gota de agua va depositando más calcita hasta que empieza a formarse una estalactita. En el suelo de la cueva ocurre lo mismo, pero al revés. A medida que el agua del techo cae al suelo, se acumulan restos de calcita que van creciendo. Así se forma una estalagmita. Con frecuencia, de una estalactita gotea agua que hace crecer una estalagmita. Una y otra aumentan lentamente hasta que acaban por unirse. Las tierras frías. Hay dos zonas del mundo que están frías todo el año. Son las regiones polares, el polo norte y el polo sur. También son zonas frías las tierras altas, tales como los picos de las montañas. En las tierras bajas y llanas, el sol calienta el suelo y este calienta el aire. Como en lo alto de las montañas el sol calienta una menor extensión de terreno, las temperaturas son inferiores.
Quizá creas que el motivo de que el Ecuador sea una zona cálida y los polos una zona fría obedecen a que el Ecuador está más cerca del Sol que los polos. En realidad, esto apenas influye en la temperatura. Los polos son fríos porque la curvatura terrestre hace que la luz del Sol esté menos concentrada. Si iluminas con una linterna un trozo de papel o cartón oscuro, comprobarás que cuando el papel está plano, la luz se concentra en un punto reducido. Pero si doblas un poco el papel por el centro, advertirás que el haz de luz se extiende y está menos concentrado en los bordes. Una cosa muy parecida es lo que ocurre cuando el Sol envía sus rayos sobre la Tierra. La nieve y el hielo cubren los polos todo el año. Así se extiende la luz solar sobre una superficie curvada. Linterna, papel o cartulina oscuros. Cuando el papel está plano, el haz de la linterna se concentra sobre un punto reducido. Al doblar el papel, la luz se dispersa sobre la parte curvada. Las tierras heladas. El cielo está sereno y el sol brilla con fuerza, pero el aire es tan frío que tu aliento se congela, formando una nubecita de cristales de hielo. Frente a ti se extiende un deslumbrante panorama de nieve y hielo. Son las tierras desiertas del Polo Sur. El Polo Sur es un continente llamado Antártida. Es el lugar más frío del mundo. En pleno invierno las temperaturas pueden llegar hasta los 73 grados centígrados bajo cero. La Antártida está cubierta por una capa de hielo de más de 1,5 kilómetros de espesor, pero debajo del hielo hay una tierra con montañas, llanuras y valles. En algunas zonas del interior de la Antártida, las cimas de las montañas se asoman a través de la capa de hielos sin manifestación alguna de vida. Pero en torno a las costas hay focas, ballenas, peces, pingüinos y otras aves marinas. También ha podido comprobarse la presencia de algunos insectos y plantas resistentes que viven en las rocosas laderas cercanas a las costas. En el Polo Norte no hay tierra, sino que tan solo una inmensa extensión de hielo entre 1 y 3 metros de espesor. Debajo del hielo solo están las aguas del océano Ártico. Invierno en una estación científica en la Antártida. Los días son cortos y oscuros. En primavera llegan a la Antártida los buques de abastecimiento cargados con combustible y provisiones. El origen de un glaciar. Desde lo alto de las montañas se deslizan lentamente unos inmensos torrentes de hielo que atraviesan valles y laderas. Este hielo procede de la nieve que cae sobre las montañas. Una parte de esa nieve se derrite y fluye a través de ríos y torrentes, pero la mayor parte permanece allí. Año tras año la nieve se acumula en pequeñas depresiones y a medida que aumenta su peso expulsa aire y se transforma en hielo. Si aprietas con fuerza una bola de nieve verás que también se transforma en hielo. Durante el día el sol calienta el suelo y se derrite una delgada capa de agua debajo de la nieve y el hielo, la cual penetra por las grietas de la roca. Al anochecer el agua se congela y expande, haciendo que se ensanchen las grietas. Al día siguiente penetra más agua y vuelve a helarse hasta que por fin se desprende un trocito de roca. Este proceso de congelación y descongelación se produce tanto sobre la roca pelada como debajo del hielo. Empiezan a desprenderse fragmentos de roca bajo el hielo y la depresión se va agrandando hasta formar un circo. Cuando el hielo acumulado se hace muy pesado, empieza a deslizarse montaña abajo. Si quieres comprobar cómo se mueve el hielo, congela una taza de agua en un recipiente redondo. Luego sumerge unos minutos el recipiente en agua caliente y presiona sobre un lado del hielo. Este empezará a moverse de un lado a otro. En la montaña, no obstante, el hielo se mueve de modo mucho más brusco, erosionando la roca con las piedras atrapadas en el fondo del hielo. En lo alto de las montañas se forma una capa de hielo en una depresión. Todos los días se derrite un poco de agua bajo el hielo y penetra en las grietas de la roca.
Por las noches el agua se congela y rompe la roca. La capa de hielo se hace más profunda. De vez en cuando, el hielo se desliza por la ladera en forma de glaciar. Apisonadoras de hielo. A lo largo de millones de años, han existido épocas de la historia terrestre en las que el mundo era mucho más frío que actualmente. Estas épocas se llaman periodos glaciares. Durante ellas, los glaciares se extendían desde los bordes de las grandes capas de hielo del Polo Norte y el Polo Sur y desde las altas zonas montañosas y se deslizaban lentamente sobre la Tierra como unas gigantescas apisonadoras de hielo, desplazando grandes cantidades de materiales rocosos y ensanchando los valles por los que atravesaban. Más tarde, al calentarse la Tierra, el hielo se derritió y los glaciares dejaron numerosas huellas donde habían estado ubicados. Al derretirse un glaciar delimitado por un circo montañoso, formaba un lago redondeado. En el fondo de los valles, donde el hielo había erosionado una larga franja de roca blanda, quedaban unos lagos de forma estrecha y alargada. A veces los glaciares formaban profundos valles que se extendían hasta la costa. Tras el deshielo, las aguas del mar se elevaron e inundaron los valles. Estos valles se llaman fiordos y abundan en las costas de Noruega. En algunos lugares, el desplazamiento de los glaciares ha originado tierras fecundas y fértiles a lo largo de su recorrido por la aportación de una gran masa sedimentaria. En otros, por el contrario, solo cantos rodados de descomunal tamaño han quedado como vestigio de un viaje geológico. La mayoría de los glaciares se mueven lentamente, desplazándose varios centímetros cada día. Hielos flotantes. En el borde de las tierras heladas se asoma sobre el mar la punta de un inmenso glaciar. Las olas furiosas golpean el hielo hasta que consiguen agrietarlo. Con un estallido que parece un trueno, se desprende un enorme trozo de hielo que se aleja flotando hacia el mar abierto. Es un iceberg. Aunque los icebergs son muy hermosos, pueden resultar muy peligrosos para la navegación, ya que solo vemos una pequeña porción. La parte sumergida es 8 o 10 veces mayor que la que sobresale del agua. Este hielo oculto es duro como el hierro y puede destrozar el casco de un buque. ¿Hay problema? La mayoría de los icebergs que se encuentran en el Atlántico Norte provienen de los glaciares de Groenlandia. En el hemisferio austral, los icebergs se desprenden de la inmensa capa de hielo de la Antártida. Estos icebergs son mucho mayores que los del Atlántico Norte, habiéndose observado uno que medía más de 31.000 kilómetros cuadrados. La mayor parte de un iceberg se esconde bajo el agua. Los icebergs se derriten lentamente y varían de forma al penetrar en aguas más cálidas. Mares y océanos. Unas 3/4 partes de la superficie de la Tierra están cubiertas de agua salada. La Tierra sobre la que vivimos, incluso grandes continentes como Sudamérica o África, son en realidad unas inmensas islas rodeadas de agua. Las partes más extensas de esta masa de agua se llaman océanos y se encuentran situados entre los continentes.
El mayor es el Océano Pacífico, seguido en orden de tamaño por el Océano Atlántico. El Océano Índico está entre la India y la Antártida, y el Océano Ártico se halla en torno al Polo Norte. Las partes menos extensas del océano, situadas cerca de las islas o entre porciones de tierra, se denominan mares, aunque también nos referimos al mar cuando queremos designar el conjunto de los océanos. Unas 3/4 de la Tierra están cubiertas por el mar, tal como se aprecia en este globo terráqueo. Si contemplas el Océano Pacífico en una gran esfera terrestre, advertirás fácilmente cómo el mar ocupa más superficie que la tierra firme. ¿Está todo bien? Las impetuosas olas. Contempla en un día ventoso cómo las olas se precipitan sobre la playa y luego retroceden. El agua parece moverse hacia adelante, pero en realidad no es así. Las olas las produce el viento al soplar sobre la superficie del mar. El agua solo se mueve hacia arriba y hacia abajo. Un corcho que flota en el mar sube y baja al paso de una ola, pero no se desplaza. Cuando una ola llega a tierra, se rompe. La parte inferior de la ola se arrastra por el lecho del mar, mientras que la parte superior se abalanza sobre la playa y luego retrocede. Cuando un bañista practica surfing sobre una tabla, parece que se mueve impulsado por la cresta de la ola, pero lo cierto es que se desliza por la pendiente de la ola a medida que ésta se precipita hacia la playa. Si la punta de la tabla se hunde en el agua, queda clavada en la masa de agua inmóvil y vuelca, arrojando al bañista al agua. Tú mismo puedes producir el efecto de una ola. Ata el extremo de una cuerda a un árbol o poste y agita el otro extremo. Verás cómo una onda recorre la cuerda sin que ésta se mueva de sitio. Cresta de una ola, seno de la ola. La acción del mar. El mar trabaja sin cesar en un proceso de erosión continua de la costa, y esto lo hace de 3 formas distintas. Cuando el mar bate contra un accidente costero, la fuerza del oleaje introduce aire a presión entre las pequeñas grietas de la roca. Al retroceder las olas, el aire que se ha introducido en las grietas sale bruscamente. Al retroceder las olas, el aire que se ha introducido en las grietas sale bruscamente, produciendo como una pequeña explosión que hace desprender fragmentos de roca. Cuando las olas son muy fuertes, levantan piedras del fondo del mar y las lanzan contra las rocas de la costa, lo que origina un nuevo desprendimiento de fragmentos rocosos. Todos estos fragmentos desprendidos se ven envueltos en el oleaje y chocan entre sí, disgregándose poco a poco. Al cabo de mucho tiempo, una franja costera rocosa se ha transformado en una playa, suavemente inclinada y cubierta de arena fina o gruesa. El mar erosiona la costa de 3 formas. El aire atrapado en las grietas rompe la roca al salir a presión. Las piedras que lanzan las olas arrancan otros fragmentos de roca. Los fragmentos de roca chocan entre sí y se desgastan. Finalmente las piedrecitas se convierten en granos de arena.
El roce entre las rocas y piedrecitas de la playa causado por el flujo y reflujo del mar las alisa y redondea. Formado por las olas. Por extraño que parezca, la fuerza de las olas es capaz de abatir las más sólidas rocas. Al pie de un acantilado, el mar va erosionando la roca hasta que se forma una depresión, la cual se va agrandando lentamente hasta que se transforma en una profunda cueva. Un promontorio es una porción de tierra que se adentra en el mar. A veces el mar forma cuevas a ambos lados del promontorio y cuando estas cuevas se unen forman un arco. En ocasiones la parte superior del arco se derrumba y solo queda una alta columna rocosa emergiendo del mar. Los fragmentos de roca que se desprenden son arrastrados por el mar que los deposita sobre una playa o en aguas poco profundas junto a la costa. Entonces poco a poco se forma una lengua de tierra sobre el mar. Cuando la lengua de tierra aparece sobre una bahía, sus aguas quedan prácticamente aisladas del mar y entonces se forma una laguna. Frente a este promontorio, el mar ha erosionado la roca formando varios pequeños islotes. Arco de entrada a una cueva formada por la acción del mar. El oleaje ha erosionado la parte blanda de una roca, abriendo una cueva. En la Gran Barrera Australiana existen numerosas lagunas de origen coralino. Las mareas. Es temprano por la mañana y te encuentras en lo alto de un acantilado sobre una playa, desde donde puedes contemplar las gaviotas que vuelan sobre tu cabeza y la pedregosa playa que se extiende hacia el mar. Al cabo de 6 horas todo ha cambiado. Ahora es mediodía y el mar se ha elevado. La playa ha desaparecido y las aguas lamen el pie del acantilado. Si regresas 6 horas después, las cosas habrán cambiado de nuevo. El mar habrá descendido y otra vez se verá la playa. Este ascenso y descenso del mar se llama marea. Las mareas son causadas por la rotación de la Tierra y la gravitación, esa misteriosa fuerza en virtud de la cual todas las cosas se atraen entre sí. En este caso es principalmente la gravedad de la Luna la que atrae a la Tierra. Las mareas altas se producen en la zona de la Tierra situada frente a la Luna. La gravedad de la Luna hace que las aguas se desplacen ligeramente. Al mismo tiempo, en el lado opuesto del planeta también hay marea alta. Allí la atracción de la gravedad de la Luna es más débil y es la fuerza de la rotación de la Tierra la que desplaza a las aguas. A medida que la Tierra gira, la parte del mar con marea alta se aleja de la acción de la gravedad de la Luna y las aguas vuelven a descender. Al cabo de unas 6 horas, en esta parte del mar habrá marea baja. En cualquier lugar del mar se producen dos mareas altas diarias, una cuando se encuentra frente a la Luna y otra cuando la Luna se encuentra en el lado opuesto de la Tierra, y como es lógico, también diariamente se producen dos mareas bajas. Un estuario en la sección de un río que se ha ensanchado poco antes de su desembocadura y que suele crecer con la marea alta. 6 horas más tarde, con la llegada de la marea baja, desciende el nivel del mar y el estuario se convierte en una estrecha lengua de agua. 35 grados sur, 58 grados este. Si le preguntas a un marino dónde está Buenos Aires, te dirá que a 35 grados sur y a 58 grados oeste. Esta es una localización cartográfica y se refiere a las líneas de latitud y longitud que pasan cerca de Buenos Aires. Las líneas de latitud y longitud son líneas imaginarias que se trazan sobre un mapa.
Las líneas de latitud cruzan el mapa en sentido horizontal y se llaman paralelos. El paralelo más conocido es el ecuador, que pasa por el centro del globo. Las líneas que pasan por encima del ecuador representan la latitud norte y las que pasan por debajo la latitud sur. Las líneas de longitud cruzan el mapa en sentido vertical y se llaman meridianos. Uno de ellos, el que pasa por un barrio de Londres llamado Greenwich, se considera el meridiano cero. A su derecha tenemos la longitud este y a su izquierda la longitud oeste. Estas líneas se miden en grados a partir del ecuador y del meridiano cero. A partir del ecuador y del meridiano O. Para saber los grados de las demás líneas solo tienes que leer los números que figuran en el borde del mapa. En 1966, un marino llamado Francis Chichester dio la vuelta al mundo. Este mapa muestra una parte de la ruta seguida. Mira las referencias que damos más abajo y trata de descifrar junto a qué países se hallan en el mapa. 20 oeste, 40 norte. 20 oeste, 40 norte. 40 sur, 20 este. 40 sur, 120 este. Las líneas de latitud atraviesan el globo en sentido horizontal. Las líneas de longitud atraviesan el globo en sentido vertical. Ok.